En un momento entra una llamada un poco extraña. Se escuchaba la voz de una niña que pedía auxilio. Uno de los parapsicólogos dice que la niña estaba en la cabina. La niña quería encontrar a su abuela para no morir sola. Eso lo dijo el parapsicólogo. Exacto. El parapsicólogo sigue con su comunicación con esta niña y al parecer logra hacer que la niña y la abuela se encuentren en el más allá. Y él asegura que veía como el switch de la luz se movía solo y la temperatura bajó. Los oyentes reportaron que se les apagaron las luces y se encendían solas en sus hogares. Eso también le pasó a algunos trabajadores de la empresa. Se cuenta que después de que murió, su espíritu se ha visto en la casa donde él solía vivir en Ciudad de México. También dicen que se encienden y se apagan las luces solas y se mueven objetos sin explicación. La primera noche, mientras estaba acostado, siente una presencia en la habitación. En cierto momento abre los ojos y ve a un niño sentado frente suyo. Intenta dormir, no puede moverse, pero siente que alguien está acostado a su lado. Cuando por fin logra medio mirar al lado donde sentía la presencia, ve a un hombre que lo mira fijamente. Sin embargo, unos momentos después, el grifo del agua volvió a sonar. Y esto la hizo pensar a ella que estaba bajo una presencia de algo sobrenatural. Así que se levantó nuevamente, cerró las llaves del lavamanos y una vez más apagó las luces y empezó a orar. Pero mientras estaba acostada, sentía que algo o alguien la observaba. Abrió los ojos y entre la oscuridad visualizó un hombre con sombrero. Luego sintió como la cama se hundía, como si este hombre se hubiera sentado. Pero al encender la luz se llevó una sorpresa. Estaba totalmente sola. Esto es Enigmas Soterrados. Hablemos de eso. Hace unas semanas estábamos hablando de varios casos sobre gente reconocida o famosa con las que nos encontramos en la web y fue un capítulo que nos llenó de muchas historias de las cuales no teníamos conocimiento y nos llamó la atención tener estas personas reconocidas como referentes de historias paranormales porque de alguna manera, como lo dijimos en ese momento, crea una especie de conexión entre nosotros y esas personas que gozan de cierto reconocimiento. Por eso hoy decidimos continuar con esto que podría convertirse de pronto en una serie sobre precisamente estos casos un tanto conocidos, sobre experiencias con el más allá. El día de hoy vamos a tener un par de historias de personas de Latinoamérica y también del resto del mundo, con unas historias un poco particulares. De pronto algunas pueden ser inventadas, otras totalmente ciertas, pero como siempre decimos, es importante ponerse en los zapatos de la otra persona y pensar qué haríamos si nos pasara esto. Así que buenas noches, Mateo, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches. Así es, para esta ocasión vamos a continuar con algunas historias de estas personas que son influyentes y por esto mismo, pues estas historias o experiencias que han vivido pueden ser un poco más creíbles en algunos casos y en otros pues puede quedar a la especulación. De este modo vamos a continuar con algunas historias que seguramente pocos de ustedes conocen y quizás se sorprendan un poco. Entonces, Andrés, creo que tienes una que tiene que ver un poco con alguna que hablamos la última vez. Exactamente, sí. Quise escoger esta historia como el inicio de este capítulo porque me parecía que servía como una conexión con esa primera edición de estos capítulos sobre famosos. Y es que en ese momento una de las últimas historias de las que hablamos era una sombra misteriosa en la mansión de Michael Jackson, donde tiempo después de haber fallecido, al parecer se hacía evidente frente a unas cámaras. En ese momento hablábamos de un reportaje de una cadena de televisión, de un video que incluso hoy se puede ver todavía en internet. Así que continuando de pronto con este mismo fantasma, si así se le puede decir, quiero hablar de un relato mencionado por LaToya Jackson, una de las hermanas del rey del pop. Esta mujer ha asegurado en repetidas ocasiones que su hermano Michael Jackson sigue o siguió presente en su mansión, incluso años después de su fallecimiento. Al parecer, la música del rey del pop empezaba a sonar de repente en el lugar.
Incluso en alguna ocasión se habla de que un trabajador de la casa contaba que oía ruidos extraños y ruidos particulares, como si se trataran de pasos de baile. De pronto podemos pensar que un paso de baile, ¿qué sonido tiene? Pero si recordamos a Michael Jackson, podemos darnos cuenta que él tenía ciertos pasos un poco particulares, por ejemplo el moonwalk o su forma de moverse, los sonidos que hacía con su boca, que no son nada particulares y con solo medio escuchar el típico sonido de Michael Jackson gritando, podemos saber que es él. Y este trabajador de la casa del que les mencionaba anteriormente, aseguraba que escuchaba aún este tipo de sonidos que solo él solía hacer. Además, vio en repetidas ocasiones al perro, a un perro de la casa, ladrando a cierta hora de la noche en una ventana en específico. ¿Viendo a la nada? Exactamente, como si le ladrara a alguien, pero evidentemente no había nadie ahí. Este trabajador le cuenta esto a la mujer y resulta ser que casualmente el lugar a donde el perro ladraba correspondía a la ventana de la habitación de Michael, lugar donde no solo permanecía el cantante, sino que también era el lugar donde él solía estar acompañado por el mismo perro. Estamos hablando de un caso donde una energía muy fuerte continuó presente en este hogar, que es creíble o que no, ya queda la interpretación de cada uno, pero están los testimonios que en algún momento dieron estas personas. Hablando un poco sobre Michael Jackson, esta es una buena historia. Hay una teoría de conspiración que dice que él sigue con vida. Exactamente, sí. Entonces, bueno, digamos que igual también queda la especulación de saber si él pues murió en verdad o sigue con vida. Entonces, quizá en otro capítulo entremos a detalles sobre cómo este tipo de teorías un poquito más conspirativas de este tipo de muertes. Exacto, me gusta. Aunque quisiera mencionar que digamos que me parece un poco extraño o incluso un poco gracioso que no sé hace cuántos años murió el rey del pop, pero seguimos diciendo que él está vivo. Incluso si en ese momento hubiera seguido con vida, ya han pasado varios años, entonces como que es gracioso seguir dándonos cuenta que pasan y pasan y pasan los años y seguimos diciendo está vivo. En algún punto él tuvo que haber muerto de todas maneras y no quiere decir que va a durar 500 años vivo. Entonces también me parece gracioso y me parece importante mencionar lo que es importante también ponerle un poco de pronto de lógica. Y no dejarse llevar por este tipo de teorías. Exacto. Él no, o sea, de que él está vivo o no murió. Exactamente. O sea, la invitación, como siempre, a cada uno tomar su propia decisión. Bueno, igual, enigmáticos oyentes, no sé si habían escuchado pues esta historia del fantasma de Michael Jackson. Igual, pues, si no la habían escuchado, entonces es una historia bastante interesante y pues queda pues a su especulación, su criterio, si pueden creerla o no. Me parece creíble la historia. También creo que él murió, sí, yo sí creo que él murió, pero pues igual está pues la teoría del que seguramente les hablaremos después. Enigmas superraros. Hablemos de eso. Ahora les quiero contar una historia un poquito más cortica de alguien que quizá muchos conocen, quizá otros no tanto. La historia de Mario Moreno. ¿Tú sabes quién es Mario Moreno? Claro que sí, Cantinflas. Así es Cantinflas. Él pues fue un actor digamos, de comedia mexicano. La historia de él no es como muy paranormal, sino se habla de su fantasma. Entonces se cuenta que después de que murió, su espíritu se ha visto en la casa donde él solía vivir en Ciudad de México. También dicen que se encienden y se apagan las luces solas y se mueven objetos sin explicación. Esto me parece curioso porque pues debido como a su trabajo, en el cual era como un actor cómico, se podría interpretar como que era una forma de él de burlarse. No sé si lo sientas así. Sí, claro, podría ser. Y pues de hecho es muy similar a la historia anterior con Michael Jackson, donde al parecer una energía se queda impregnada en un hogar. Y claro que podría ser totalmente su forma de expresarse, realmente su forma de ser, o por lo menos su personaje de Cantinflas era cómico. Y ¿por qué no creer que sigue haciéndolo de esta manera? Bueno, esta sí fue una historia muy cortica, igual espero que si no la conocían de pronto puedan indagar un poco más. Pero ahora voy a entrar en otra historia. Es una experiencia paranormal que vivió una actriz mexicana. Su nombre es Marta Higareda. Ella pues es conocida porque
en México ha tenido como múltiples experiencias paranormales. Entonces, pues hay bastantes historias de esta actriz, pero hay una que pues me llamó mucho la atención. Marta comentó en una de sus historias que precisamente estaba en la ciudad de Zacatecas, en un hotel muy antiguo, en México, ¿no? Cuando ella estaba intentando descansar, escuchó un sonido similar al de la estática y vio que el TV estaba apagado. Así que decidió ir al baño, donde encontró la llave del grifo abierta. Para su extrañeza, esto pues no le presentó como ninguna anomalía o algo paranormal, pero simplemente cerró el grifo y volvió a acostarse. Sin embargo, unos momentos después, el grifo del agua volvió a sonar. Y esto la hizo pensar a ella que estaba bajo una presencia de algo sobrenatural. Así que se levantó nuevamente, cerró las llaves del lavamanos y una vez más apagó las luces y empezó a orar. Pero mientras estaba acostada, sentía que algo o alguien la observaba. Abrió los ojos y entre la oscuridad visualizó un hombre con sombrero, o pues el conocido Hatman. En ese momento, ella sintió mucho temor. Se cubrió totalmente bajo las sábanas y luego sintió como la cama se hundía, como si esta persona, este hombre, se hubiera sentado. Recogió sus pies y de alguna forma tomó valor para encender la lámpara. En este momento, ella pensó que iba a ver la cara de este hombre, pero al encender la luz se llevó una sorpresa. ¿Cuál crees que es? No sé, vio materializado algo. Estaba totalmente sola. Esa noche llamó a la recepción del hotel. Les contó parte de lo sucedido, les preguntó si en ese hotel la asustaban y solicitó un cambio de habitación. En el hotel no le pudieron ayudar a hacer este cambio, así que decidió coger la almohada y la sábana e irse a la recepción a dormir. Intentó conciliar el sueño, pero no fue tan posible, entonces pasó esta noche hablando con la recepcionista. Ya cuando era casi la madrugada, cuando venían por ella, la recepcionista le preguntó qué era lo que había visto, que se lo describiera, y le dijo: vi la silueta de un hombre con un sombrero. La recepcionista le mostró un cuadro de un hombre con un sombrero y dos monjas. Le dijo: ¿era él? Ella dijo que sí, que era él. Le contó la historia. Este hombre era una persona que antes en ese hotel era como un convento y él hacía muchas donaciones. Y no se sabe si él murió ahí o no, pero sí que muchas personas han visto como el fantasma de este hombre. Esto pues fue una gran sorpresa para ella y pues es como una de las historias donde ella quizás sintió como ese temor de algo como muy inexplicable. Sí, digamos que esta es la historia, tiene como unas aristas de algo paranormal bastante interesante y siento que puede ser creíble. Entonces, bueno, Andrés, no sé si tengas otra historia para alimentar a los oyentes. Sí, antes de continuar con la siguiente historia, quisiera mencionar que lo que me gusta de esta historia es que creo que muchas personas se van a sentir identificadas porque es uno de esos casos que se suele repetir mucho. El tema de la sombra que se aparece en cierto momento de la noche y despierta a la persona es muy común. Tan común que la historia que voy a contar va prácticamente de lo mismo. Voy a hablar de un hombre llamado Luis Felipe Tovar, que es un actor mexicano. Él cuenta en una entrevista que en algún momento se encontraba en Venezuela, en un pueblo llamado Choroni. Él en ese momento estaba pues por trabajo interpretando a un hombre de la vida real, un militar. En este lugar de Venezuela, según el hombre, se practicaban cosas como la santería. Cuenta que cuando él llegó no se sentía realmente bienvenido en este lugar, básicamente por ser un extranjero. La producción le asigna un hotel y él pues tiene que quedarse a dormir ahí. Solo habían 2 personas hospedadas en el lugar, él y una actriz venezolana. La primera noche, mientras estaba acostado, entre dormido y entre despierto, siente una presencia en la habitación. No puede moverse, pero siente que alguien está acostado a su lado. Cuando por fin logra medio mirar al lado donde sentía la presencia, ve un hombre que lo mira fijamente. Parecido a la historia que contabas, pero me produce un poco más de terror esta, porque el hombre realmente vio a la persona acostada a su lado.
Y dice que lo miró fijamente. Exactamente. Y entonces ver a una persona que no estaba ahí cuando uno estaba acostado, incluso si es una persona viva, sí o sí. Uno se asusta. Exactamente. Sí o sí se va a asustar. Cualquiera se asustaría en ese caso. El actor grita, se logra levantar de la cama, enciende la luz y, como pasó en el caso anterior, no ve a nadie. Sin más que hacer, sale corriendo de la habitación. Para no molestar a su compañera actriz, prefiere no decir nada y devolverse con miedo a su habitación, donde termina de pasar la madrugada. Al otro día le cuenta lo sucedido a una maquilladora. Esta le da una veladora de la Virgen de Guadalupe y el hombre se la lleva para su habitación. Durante la segunda noche pasa lo mismo. Luego llega la tercera noche. La veladora se apaga. Intenta dormir y nuevamente, cuando está entre dormido y despierto, en cierto momento abre los ojos y ve a un niño sentado frente suyo. Grita y sale corriendo nuevamente de la habitación. Eso fue el otro día. Exacto, ya incluso en la tercera noche. Eso ya fue la tercera noche. Pero, qué loco. exactamente. Pero al no tener qué más hacer, termina devolviéndose a la habitación. Esto asegura el hombre que para cuidar un poco su imagen, pues era un hombre que pues en ese momento no era tan fácil de pronto el tema de la hombría y asimilar, de pronto contar que te tocó salir corriendo de la habitación porque te asustó un fantasma. De pronto por eso, cuidar su apariencia un poco, él decide volver a su cama nuevamente, como que de pronto hacer de cuenta que no pasó nada. Durante otra noche, oye gritos. Era el hermano de la otra huésped, quien contaba que había visto cosas en su habitación, y este hombre sí decide irse del hotel. El actor del que estamos hablando, el protagonista, o sea, Luis Felipe Tovar, ya no soporta más la situación y termina yéndose a quedar a un convento del mismo pueblo hasta que termina el rodaje. Luego le hacen una limpia y algunas protecciones. Pasan los días y, por un malentendido, un hombre termina teniéndolo en la mira, como buscando pelea, hasta que días después, justo para el cumpleaños de Tovar, es decir, el actor del que estamos hablando, este otro hombre que lo estaba amenazando tiene un accidente. El actor asegura que probablemente este accidente se debía a las protecciones que le habían hecho con anterioridad, como si realmente estuvieran surgiendo efecto y estuvieran impidiendo que realmente le sucediera algo. Yo ahí tengo una duda, no sé si lo pudiste investigar, pero al inicio decías que pues en este pueblo se practicaba la santería. Sí. Yo creo que las protecciones que a él hicieron tuvieron que ser con rituales de santería. Seguramente. Sí, exacto. Pues no me atrevo a asegurarlo, pero creería que sí, pues el ambiente del lugar al parecer daba para esto. Al final el actor se va del lugar. Finalmente lo logra hacer y pues ya al parecer ya terminaba el rodaje, entonces podía darse el lujo en ese momento de irse porque era un lugar que no lo tenía en paz. Mientras se alejaba, empezó a sentirse mal. El carro se detiene, él se baja del carro y lo único que hace es vomitar, como si de alguna manera se estuviera deshaciendo de toda esa energía negativa que lo había acobijado durante esos meses de rodaje. A partir de ese momento, cuando él sale del lugar y después de haber vomitado, al parecer las cosas cambiaron rotundamente y todo volvió a la normalidad para el actor. Pero es una historia que él sigue contando y si tienen la posibilidad de buscar y escucharla, se van a dar cuenta de la manera en que lo hace y realmente ese toque de terror que le imprime, que lo pone a uno realmente a pensar. Lo marcó como actor. Totalmente. Toda su vida. Muy buena historia. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Entonces estamos como Enigmas Soterrados. Bueno, ahora les voy a contar una historia. Ya nos vamos a ir para Argentina y les voy a contar una historia de Alejandro Fantino. Él es un presentador y locutor argentino. Trabajó muchos años en ESPN. Él es una persona como que no cree mucho en este tipo de cosas pues esotéricas y paranormales. Y un día en un programa dijo, voy a contarles una historia que me pasó la noche anterior. Y tiene hora, todo, o sea, todo así súper cronológico. Él dice que no sentí como la costumbre de leer muy tarde. Entonces que estaba leyendo a las 2:15 de la mañana.
Curiosamente, él aquí lo menciona que él está leyendo ahí un libro como medieval, pero el texto que está leyendo el libro se llamaba Tratado de la Caída del Demonio, y que es un libro que habla sobre el origen del mal. Él se percató como que había algo como extraño, como que escuchó algo extraño, ¿no? Y le da por ir a su cuarto, entonces ve que la televisión estaba encendida, entonces dijo, seguramente cuando estaba inmerso en mi lectura, no apagué la televisión, entonces a él se le hizo todo súper normal. Cuando se fue a devolver en el pasillo, escuchó que sonaba algo abajo, eran los televisores que él tenía en la primera planta. Entonces estaba el del living room y en la cocina, él tiene 3 televisores. Sí. Entonces estaban encendidos el de la cocina y el de la sala. Entonces los apaga y vuelve a subir a leer, a seguir leyendo el libro. Entonces, luego de eso, cuando él vuelve se sienta a leer, sus mascotas empiezan a ladrar en la planta 1, como si hubiera alguien en la casa. Entonces se le hizo bastante extraño y pues volvió a bajar, miró por todos lados, no había nada, o sea, no, pues digo, pues no sé, está como extraño esto. Entonces aquí él dice aquí es donde él dice que se pone un poquito más extraño la situación, es que él vuelve a leer y precisamente cuando pasa la página sale un dibujo de un demonio que digamos está representado pues en la lectura, que en ese preciso instante su lora se despierta, gira la cabeza, abre sus alas y vuela hasta que se estrella con la pared del pasillo. Él dice que pues ahí sí se percató, se preocupó y sintió que algo estaba pasando. En ese momento él decide dejar de leer, cierra el libro, se va a su habitación, pero también dice que en el camino a su habitación él tiene, no sé, es como una especie de lámpara, ¿no? y empieza como así como que se enciende y apaga. Sí. Bueno, igual pues es como otro detalle, otra lista que él destaca. Él duerme, se va a dormir y dice que esa noche tuvo muchísimas pesadillas. Entonces, como te decía, que él es una persona que no es muy creyente, entonces él empezó como a darle una explicación a todo lo que le pasó. Entonces, por ejemplo, los televisores, él dice que él tiene como un dispositivo de Apple que se conectaba a todos y dijo pues seguramente fue una actualización. Entonces, que por eso se estaban encendidos. Pero que él aún así dice que no le puede dar como una explicación al tema de sus mascotas y sobre todo pues de su lorita, que pues conociendo la casa como que es como si hubiera sentido algo. Entonces a él, incluso las personas del programa le dicen que los animales suelen sentir estas presencias y que seguramente en el momento que él estaba leyendo eso pasó una energía como, sí, una energía de pronto, no sé, negativa o sí, inusual, paranormal, que pues hizo como esas alteraciones en su casa, porque a él pues no le volvió a pasar nada. Entonces fue como el tema de quizá leer precisamente esa parte del texto. Y pues nada, es una historia que me pareció un poco interesante, intrigante, porque pues es de una persona que igual no es como muy creyente. Entonces por eso también le doy mucha credibilidad pues a lo que él dice y cómo lo cuenta. Igual también la pueden buscar, en la cuenta pues sale el corto del programa, así como Alejandro Fantino, historia paranormal, y sale como el corto cuando él cuenta pues su propia anécdota. Y bueno, esta sería como una de mis últimas historias, entonces no sé con cuál quieres continuar, Andrés. Nuevamente, antes de continuar, quisiera mencionar 2 cosas. Sí se habla mucho de que cuando uno trata estos temas, se suelen abrir ciertos portales, por así decirlo, y de alguna manera como que sí se atraen ciertas energías con el solo hecho de hablar o de leer, de escuchar, este tipo de cosas. Y por otro lado, hablabas de mascotas y al parecer esta facilidad que tienen para interactuar de pronto o sentir cosas de otra dimensión, si así lo podemos decir. ¿Qué te parece si más adelante, en unos cuantos capítulos, de pronto tratáramos este tema, porque me parece interesante y que realmente he escuchado que se tiene la creencia de que estos tienen ciertas capacidades que nosotros no? Concuerdo contigo, Andrés. Próximamente, en un futuro, tocaremos un tema sobre las mascotas, sus comportamientos extraños, este tipo de quizá que
detectan como ese tipo de energías. Hablaremos de pronto del tema de los gatos, bueno, de como este tipo de mascotas que de alguna forma pueden sentir, presenciar o incluso hay temas de reencarnaciones con mascotas. Entonces, bueno, será una sorpresa para los oyentes. Vamos ahora a quedarnos se puede decir que por la misma profesión, pero ahora en Colombia. Es decir, vamos a hablar de otro locutor. Uno de los más importantes locutores del país, por lo menos en Radio Juvenil, un referente precisamente en estos temas, y es Daniel Tres Palacios, reconocido DJ y presentador de uno de los programas de radio más importantes del país, llamado El Cartel de la Mega. Y quiero comenzar hablando de un caso muy impactante que hace unos años fue muy viral, que marcó a esta persona, a su compañero y a muchos oyentes que fueron testigos de algo que ocurrió. Para contextualizar un poco a nuestros oyentes, a nuestros enigmáticos oyentes, les cuento que El Cartel de la Mega es un programa nocturno que durante muchos años ha tocado temas paranormales, pero también tiene espacio para temas de relaciones. Pues bien, cuando ocurre el tema de la niña de la Mega, era una noche normal, es decir, no estaban hablando de fantasmas, estaban completamente hablando cualquier cosa, riendo, como cualquier noche. En un momento entra una llamada un poco extraña. Se escuchaba la voz de una niña, era un poco extraña, incluso Tripas, así es el apodo de Tres Palacios, hacía burla de la voz de la niña y se reía un poco de la misma, que al parecer era una niña que pedía auxilio. Pero como no era un programa paranormal, estos siguieron adelante y no prestaron realmente mayor atención. Creo que al siguiente día, o unos días después, no estoy seguro, ya estaban en un programa paranormal. Toda la noche era tema paranormal. Llega nuevamente la llamada. Y era una llamada como la que ya habían presenciado, un tanto extraña. Este es un programa muy concurrido y con muchas llamadas, y que entre dos veces la misma llamada es un poco extraño porque hay muchas personas llamando al tiempo. Ya como era tema paranormal, repito, deciden coger la grabación de la llamada y la ponen al revés. La de la niña. Exactamente. Para esto llaman a un par de parapsicólogos con los que ellos suelen trabajar o solían trabajar. Uno de los parapsicólogos dice que la niña estaba en la cabina. Él asegura, él tiene la facultad de contactar con fantasmas y él asegura, cuando está en la cabina de radio, que la niña con la que tuvieron la llamada estaba presente en ese momento. Y asegura que la niña pertenecía a una casa cercana de la emisora. En ese lugar de Bogotá hay casas muy antiguas y al parecer esta niña vivía en una de ellas. La niña quería encontrar a su abuela para no morir sola. Eso lo dijo el parapsicólogo. Exacto. El parapsicólogo sigue con su comunicación con esta niña y al parecer logra hacer que la niña y la abuela se encuentren en el más allá, pero siendo él como un mensajero, el que permitió que este contacto se diera. Según cuentan, al parecer, la niña y la abuela simplemente se quedan mirando una a la otra sin hablar. Los parapsicólogos se emocionan casi hasta las lágrimas porque fue un encuentro realmente más que terrorífico, fue al parecer muy nostálgico, porque ellos eran conscientes de ese sentimiento que tenía la niña de no poder descansar porque le hacía falta a su abuelita. Y esto fue en la Mega. Exacto. Ceremonia, bueno. Exactamente, eso fue en vivo. Esto todo se hizo durante el programa. La luz empezó a encender y a apagarse. Y el Tripas, Tres Palacios, asegura que él veía cómo el switch de la luz se movía solo. Por esto, pues, las luces se prendían y se apagaban. El parapsicólogo volvió en sí y la temperatura bajó. Digo que él volvió en sí porque se dice que cuando existen estas comunicaciones hay como una especie de posesión. Entonces la niña al parecer estaba como un medium. Exactamente. Entonces ya cuando él volvió, la temperatura bajó. En la cabina empezó a hacer mucho frío. Algunos oyentes en ese momento reportaron varias cosas raras ocurrieron en sus casas mientras todo esto ocurría. Lo más evidente era el tema de las luces. En muchos casos, los oyentes reportaron que se les apagaron las luces y se encendían solas en sus hogares. Y no solo oyentes,
sino que eso también le pasó a algunos trabajadores de la empresa, de esta la cadena de radio. Para los que de pronto tengan más o menos claro esta historia, podrán recordar que en la llamada es especial, la llamada inicial de la niña es muy especial porque decía algo así como, abuelita, ayúdame, si no estoy mal, algo así. O era una niña pidiendo auxilio, era una niña que estaba realmente con mucho miedo, y eso fue lo realmente impactante. Cuando se hizo toda la reconstrucción de los hechos por parte de los medium, de los parapsicólogos, se llegó a la conclusión que esta niña había muerto quemada. Al parecer la casa donde ella estaba se había quemado, y esta niña, pues su vida terminó en ese momento en medio de este incendio y no pudo despedirse de su abuelita. No estoy seguro, pero creo que la abuelita también murió en este lugar y quedaron las dos encerradas sin poderse comunicar. Por eso ella buscó la emisora como medio para poderse comunicar y despedirse con la abuelita y de paso con todos los oyentes. Creo que es una historia de esas que realmente impactan, y sé que muchos de los que están escuchando la tienen presente, y sería interesante que de pronto dejaran en comentarios si recuerdan, si tienen claro cómo fue la historia, si de pronto hay algo que se me pasó y quisieran recalcar, algo que recuerden que ocurrió esa noche. Sería importante y estaremos pendientes para poderlos leer. También recordar que esta historia la pueden encontrar en YouTube, es de fácil acceso, tanto la versión contada por Tripas como una recreación de toda la historia hecha por Discovery Channel. ¿Hace más o menos cuánto fue esta historia? No estoy muy seguro, pero creo que ronda entre los 6, 8 años más o menos. Ok, bueno, Andrés, muy buena historia, yo no la conocía y se ve que pues tiene un tema bastante pues paranormal, pero al final pues la historia parece ser como una historia pues bonita. Exactamente, se puede decir que terminó con un final feliz, si así lo podemos decir, pero de que es aterradora, lo es. Sí, ahora les voy a mencionar una también de Daniel Tres Palacios. Una vez le preguntaron a él en una pues como entrevista más o menos, no sé si fue en un programa, como cuál había sido la cosa más extraña que él podía como decir de un programa o que le hubiera pasado o algo que recordara mucho, y él dice, este es muy bacano, que una vez en un programa estaba hablando del tema de los vampiros. Sí. Entonces que él dijo, no, que si hay un vampiro, de verdad yo quiero que se me presente y que venga acá y lo entrevistamos. Curiosamente, esa vez de la nada golpearon la ventana del estudio y era un hombre pues que aparentemente normal, vestido como de traje, creo que lo dice, y le dice que él era un vampiro. Dice, ¿usted quiere entrevistar? Le dice, entonces, o sea, fue como un poco ahí como extraño, entonces intercambiaron como el contacto, no lo entrevistaron en ese momento, y pues intercambiaron nada más como los números para entrevistarlo después. Después lo llamaron, contactaron a este hombre, y pues le hicieron bastantes preguntas y digamos que pues la entrevista no hubo nada algo extraño, pero sí se dieron cuenta que el hombre sabía bastante de vampiros. O sea, tenía un conocimiento muy, muy vasto del tema y pero todo igual era como muy normal, era como si una persona que realmente sabía bastante. Que lo extraño que comenta el Tripas es que justo al final él les dijo lo siguiente, bueno, no sé, algo así, les digo como, esta va a ser la única vez que ustedes puedan escuchar lo que yo dije. Bueno, el hecho es que, digamos que se terminó pues la entrevista y casualmente todas las grabaciones, todas las copias de seguridad desaparecieron. O sea, es como si los hubieran borrado de la nada, los eliminaron de la nada. Y jamás pudieron volver a tener como acceso a otra vez entrevistar a este hombre. Exactamente. También es muy común que los oyentes graben los programas, pero es como si nadie lo hubiera grabado esa noche. Preciso. Exactamente. O muy probablemente muchas personas lo grabaron, pero lo que dijo el vampiro se cumplió porque no existe ninguna grabación de este caso, de esta llamada. Si buscan en YouTube el tema del vampiro de la Mega, pueden darse cuenta que no existe
tampoco, pues como decíamos, evidentemente no existe esta grabación. Hay varias videos o grabaciones que dicen vampiro de la Mega, pero Tripas asegura que ninguna es la que ocurrió esa noche. De esa no se volvió a escuchar nada. No existe nada. Exactamente. Y bueno, ya para culminar, otra historia que contó precisamente el Tripas de algo que le pareció extraño en su casa. Como que colecciona muchos muñecos de duendes, Sí. y como que le habían obsequiado o compró uno sí que le llamó la atención, uno diferente que agregó a su colección un día. Bueno, el hecho es que, creo que él menciona que a él le dijeron que ese duende lo escogió a él. Bueno, el hecho es que lo coloca él tenía como una repisa que más o menos alta, y que ese día pues él estaba en su casa y empezó a escuchar como unos sonidos, y pues él tiene un gato, entonces él pensó que era pues el gato. Entonces que después volvió a escuchar algo y que se le hizo como extraño. Y nada, le dio pues por bajar, y cuando baja se da cuenta que precisamente ese último duende que él tenía en su colección estaba en una perfecta posición. No estaba en la repisa, sino estaba abajo. Dijo, bueno, digamos que fue el gato. Pero él dijo, aunque él sabe que los gatos son ágiles, él dijo, si el gato se hubiera pues parado acá en la repisa, le hubiera tumbado más de un duende. Claro, sí. Y no, pues hubiera solo bajado ese, que porque lo tenía como entre varios, y es como si lo hubieran, lo hubieran tomado y colocado en el piso, básicamente es lo que él menciona. Entonces es una historia que él cuenta porque se la hace un poco pues extraña, y pues el tema ahí paranormal es sí como que el duende, el que le dicen que lo escogió a él. Y bueno, creo que es la última historia que yo tengo, Andrés, no sé si tienes algo más por agregar. No, simplemente agradecer a todos los que llegaron hasta este punto. Aquí relatamos algunas de las historias con las que nos encontramos. Esperamos les haya gustado esta edición, y podríamos incluso continuar con esta saga porque realmente hay muchas historias de famosos. Enigmas soterrados. Hablemos de eso. Vamos con las recomendaciones. Primero mencionar que todas son historias relatadas por sus protagonistas y todas las pueden encontrar en internet, así que los invitamos a que busquen cada una y analicen de una mejor manera todo lo que ellos dicen, no solo porque lo contáramos, sino la manera en que ellos lo hacen, siendo para ser un poco más conscientes de pronto la veracidad que puedan llegar a tener sus historias. Por otro lado, quiero mencionar primero una película muy conocida que es El exorcismo de Emily Rose. Esta película se basa en el caso real de Anneliese Michael, una joven alemana que fue sometida a exorcismos en los años 70. La historia sigue a una abogada que defiende a un sacerdote acusado de homicidio negligente tras la muerte de Emily Rose, una joven que murió después de varios exorcismos. Además, recomiendo un libro llamado House of Darkness, House of Light, por Andrea Perron. Este libro es una autobiografía que narra las experiencias paranormales de la familia Perron, cuya historia inspiró la película El Conjuro. Andrea Perron, una de las hijas de la familia, relata en detalle los eventos sobrenaturales que ocurrieron en su hogar en Rhode Island. Nuevamente a todos los que llegaron hasta este punto, gracias. Nos estamos oyendo en una próxima edición. Nuestros nombres son Mateo y Andrés, somos Enigmas Aterrados, y recuerden que están a solo un par de clics de escuchar una nueva historia, un nuevo tema o de un nuevo caso de los que hablamos en nuestro programa. Hasta un próximo episodio, Enigmático Legend.